una medida que no va a tener mayor trascendencia. El sistema como tal no es un sistema como para darle pensiones altas a la gente y por tanto fueron engañadas, ¿no? Nuestra propuesta de la reforma de pensiones implica abrir el mercado, no crear un sistema. Por ejemplo, sistema es diseño, pensamiento, acción, promulgación, leyes, obligación, descuento, obligación para los que aportan. En el mercado libre te abre el espectro así. Tienes alternativas, de repente AFP, tienes bancos de inversión, tienes aseguradora, tienes seguros, etcétera, etcétera. Pero recuerden, amigos, que estamos hablando de reforma económica, porque esa es la segunda reforma que yo he hablado. Imagínense un contexto en el cual estás subiendo los ingresos. Entonces, tus aportes van a ir subiendo. Entonces, lo puedes ir destinando de esta manera. Ah, yo quiero en la AFP o yo quiero en el mercado de, no sé, de inversiones o acá o acá. O sea, tienes opciones para elegir. Cuando una persona empieza a recibir muchos ingresos, imagínate en Qatar, que está a $120.000 al año, que son más o menos $10.000 mensuales, tuviera unos ingresos así, en promedio, un peruano puede llegar hasta eso si se hacen las reformas correctas. Entonces ya no tendría que el adulto mayor depender de su propia fuerza, sino de la familia. La familia podría mantener como era antes de 1950, los hijos podían encargarse de los padres. Hay una ley hace más o menos 5 siglos atrás que se llama la ley cigüeña, que era como una especie de mandamiento declarativo de que los hijos se tenían que encargar de los padres. Que eso era así, era natural, porque este sistema de pensiones aparece con Otto von Bismarck en 1879. Entonces, este sistema de bienestar fue copiado en los diferentes países y ahora se está ofreciendo de esa manera, bajo el argumento de que como no tienen los adultos mayores mayor capacidad para laborar después de tanta cantidad de años, entonces tiene que haber un fondo privado, un fondo previsional para que cuando él ya tenga una edad más o menos de 65 para arriba, pueda él tomar de esos fondos una pensión. Pero nuestra propuesta es el mercado libre, quiere decir, no solamente tiene la opción de que le descuenten de forma, digamos, voluntaria, sino que tiene opciones de inversión. O sea, lo que yo trato de decir es, si ustedes siguen, insisten en el sistema de actual, el sistema no le va a dar las pensiones, por tanto, va a tener que el gobierno subsidiar para que le alcance una pensión mínima de 800 soles para... Y eso es subsidio del Estado. ¿Y quién plantearía las opciones de inversión para poder tener un buen fondo? El mismo mercado. También? El mismo mercado tiene sus gestores. Hay gestores de fondos privados, bolsa. Hay tantos empresarios que quisieran manejarte tu dinero. Sí, pero acá hay mucha informalidad también. Acuérdate que sí, aquí las cadenas y de todas las tramposerías que hemos visto, sí. Los que más engañados han sido la gente que no conoce. Sí, nosotros cuando proponemos las 5 reformas también estamos pensando en eso, justamente en la institucionalidad, es decir, ¿cómo hacemos justicia en el Perú? ¿Cómo hacemos para que no nos engañen, no nos roben, no nos estafen? Bueno, tenemos que tener un buen sistema judicial, articulado entre Poder Judicial, Fiscalía y Policía. Una que sea preventora, la otra que denuncie bien y el juez que sancione de acuerdo a ley. Eso hay que reformarlo, porque de nada sirve hablar de economía si no tienes la parte judicial bien arreglada como para hacer respetar los contratos, los derechos individuales, vida, libertad y propiedad, de manera que la gente se desaliente de querer disuasivo en el sentido de que no va a cometer fraudes y esas cosas. Si no hay eso, no se puede cumplir lo otro, ¿no?